Okay. Buenos días, hermanos, espero que todos estén bien en esta mañana. Vamos a seguir continuando con 1 de Corintios. Nos quedamos, comenzamos con como una introducción sobre el capítulo 6, las secciones del 1 al 8. ¿Okay? Ahí nos quedamos la semana pasada, estamos viendo algo interesante. Realmente estamos en una sección donde Pablo toca un tema que yo, por lo menos, yo no lo he visto mucho. Tal vez yo creo cuando he estado con mi papá, tal vez mi papá me escondió de asuntos así. La madre de él ya ha visto muchos casos como este que toca a Pablo en esta sección. Y la sección es de que cristianos demandando a otros cristianos. Entonces yo no he visto muchos casos en mi tiempo como cristiano. En el tiempo que yo estaba con mi papá, cuando yo estaba en la iglesia donde yo crecí, mucho menos en la iglesia donde crecí, pues estaba joven, todo lo que estaba haciendo estaba con mis amigos. Y pues el tiempo que he estado aquí en Guadalajara, igual no he visto muchos casos. Pero al estudiar esta sección, realmente se hace muy interesante la énfasis que Pablo pone en este tema. Porque la semana pasada, como les había mencionado, di una introducción para ver la historia atrás, porque Pablo lo dice. Y estamos viendo que la razón por la cual por la cual Pablo, okay. La razón por qué Pablo estaba tocando este tema, pues que básicamente todo el sistema judicial, no sé si son así ese término, pero el sistema judicial en aquellos entonces, especialmente la sociedad romana, estaba muy corrupto. Era muy corrupto. De hecho, había mencionado que algunas de las cosas que eran muy costumbres es que los pobres nunca podían demandar a los ricos o que eran superiores a ellos. Que un esclavo jamás puede demandar a su amo. Entonces, pues hoy en día hay ciertos lugares donde pues, los pobres pueden demandar a otros pobres. Pero no era así en esos días de Pablo. Entonces los pobres o los esclavos no podían demandar a los ricos, solamente los ricos podían demandar a otros ricos, la misma sociedad que ellos, o ellos pueden demandar a los esclavos. Y obviamente hacer esto, pues se aprovechaban para poder humillarlos, para quitarle todo. Entonces muchas veces esos casos que se llevaban no eran tantos sobre asuntos de derechos penales, sino que eran sobre asuntos de derechos civiles. Cosas realmente que son más pequeñas, no eran como ciertos asuntos donde dañaba la sociedad. Simplemente se hacían para humillar a la otra persona y quitarle toda la posesión y toda la herencia que la otra persona tuvo. Entonces se veía mal de la manera que estaba haciendo esto. Aparte de que los ricos demandaban para humillarse, para mostrar su orgullo, que ellos tenían poder y dinero, pues también los jueces igual siempre tomaban sobornos. Y se aprovechaban de eso. Porque tal vez como son dos ricos que se están demandando el uno al otro, pues uno quiere dar un soborno para que el juez le daba ventaja a ese. Pero también obviamente aprovechaba con el otro y decía, a ver, si tú me das más, tomo tu lado. Y le daba dinero. Y al final del caso ganaba el otro. Pues yo te di dinero. Es porque él me dio más. Entonces pasaba mucho, estaba completamente corrupto el sistema judicial. Entonces el hecho de que Pablo está diciendo a los hermanos de Corintios, ustedes están llevando situaciones pequeñas realmente que se pueden arreglar en la iglesia o se deberían de arreglar en la iglesia, pero ustedes lo están llevando ante estos cortes, ante los injustos que están completamente corruptos. Entonces eso es la intención que quiso dar Pablo en esa sección, lo cual se me hizo muy interesante. De hecho, también lo estoy dando como clase otra vez, 1 de Corintios, con nuestra hermana Fernanda y con Israel, con nuestro hermano Israel, en Paulinas. Y entre más estudio el libro, más estoy viendo el contexto, la manera que Pablo está expresando a estos corintios. Son completamente carnales. Porque si recordamos cómo comienza el capítulo 1, está diciendo su introducción, era a los cristianos que están en la iglesia de Corintio, los que son llamados para ser santificados, los que son salvos, los que tienen todas las bendiciones cristianas, toda la bendición de ser un hijo de Cristo. No se dividen, no por la sabiduría humana no se van a dividir. Ustedes se creen sabios, pero realmente no lo son,
porque si fueran sabios, si fueran espirituales, maduros en la fe, no hubieran dejado que el orgullo entrara en tu cuerpo y nunca hubiera entrado el pecado dentro de la iglesia, lo que estaba pasando con el muchacho. Y ahora están haciendo asuntos dentro de la iglesia donde supuestamente debería de arreglarse aquí dentro de la iglesia, pero estas personas están llevando los casos o pleitos pequeños ante el judicial circular, los que están afuera. Entonces, pueden imaginar el hecho de que los cristianos no podían más bien arreglar asuntos dentro de la iglesia porque siempre había pleitos aquí y allá, acá y acá y acá. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, cuando hablamos de la Santa Cena, en el versículo 27, cuando habla de tomar la Santa Cena indignamente, fue dirigido a estas personas, porque siempre estaban divididos, no había esa armonía entre cristianos. Entonces no podían los cristianos arreglar los asuntos porque nadie de ellos estaban realmente maduros espiritualmente. Y ellos sabían, porque es que tengo este pleito con él, no lo puedo arreglar en la iglesia. ¿Sabes qué? Vámonos afuera. Allá lo vamos a arreglar. Da mal testimonio de la iglesia. Entonces, ese es el tema que estamos dando. Y la semana pasada di sobre una introducción sobre la historia, lo que era del corte judicial en esos días. Pero vamos a continuar, pero antes de eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por esa enseñanza que nos tienes, ese mensaje que nos tienes para nosotros, la cual que lo podemos aplicar. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder entender esa enseñanza y poder aplicarla igual después. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces continuando con el primero, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, obviamente, lo que es muy chistoso realmente las preguntas que llega a hacer Pablo. Aquí podemos ver un poco su sarcasmo en la manera que hace preguntas a los corintios. Porque si hicimos leyendo el versículo 2, hace lo mismo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? A mí me encanta mucho cómo hace Pablo esas preguntas. Ahora, muy interesante cuando dice ir al juicio delante de los injustos. Obviamente, muchas personas ponen la relación con incrédulos, a los no salvos. Pero habiendo el contexto realmente a lo que está refiriendo, hablando del sistema judicial, obviamente su dirección es a un grupo específico. Simplemente no está hablando a todos los incrédulos del mundo, no, sino que está hablando a los jueces específicamente. No está hablando de los ricos demandando a otros, no está hablando específicamente de los jueces que están juzgando o que están arreglando estos asuntos en el corte judicial. Entonces, otra vez, como había mencionado, estos jueces estaban completamente corruptos, tomando sobornos, tomando ventaja a amigos, porque obviamente si hay conexiones, pues obviamente el juez va a tomar el lado de su amigo. Porque si recuerdan, había mencionado la semana pasada sobre la palabra patrón. Aquí en México se conoce patrón como jefe. Pero si leemos la Biblia en inglés, dice, ¿cómo era? ¿Patrón? No. Patron. Así es la palabra en inglés y tiene muchos significados. Uno de esos significados era patrocinador. Básicamente uno que da dinero a ciertas causas. Donando dinero, o son donadores de dinero. Entonces muchas de esas personas que eran ricos daban su dinero a ciertas causas, obviamente para su propio beneficio. Lo más seguro que estos jueces tenían personas que les daban dinero, como una donación o patrocinador. Entonces obviamente estaban obligados a hacerle casos a esas personas. Entonces todo lo que estaban haciendo estos tipos de jueces realmente, a Pablo le está diciendo injustos. Ustedes están llevando todos estos pleitos pequeños, cualquier cosa que hay uno con el otro. Otra vez dice, cuando tiene algo contra otro, estamos hablando de pleitos pequeños, lo están llevando a los injustos. Lo están llevando a los jueces que están completamente corruptos.
cosas que realmente se pueden arreglar aquí en la iglesia. Especialmente cuando son casos espirituales, lo cual es algo muy interesante realmente. Porque hay ciertas cosas que el mundo, hasta en nuestros días, el mundo arregla, pero no lo arregla de una manera que va a beneficiar nuestro ser espiritualmente. Por ejemplo, el divorcio. ¿Cuántos casos de divorcios hay en el mundo? Muchísimos. Hasta ya se está siendo muy popular el hecho de que sí, si te casas, lo más seguro que te vas a divorciar. Así tan grave ha sido ese asunto del divorcio. Cuando aquí en la iglesia, cuando se trata de un divorcio, aunque va a ser difícil dependiendo del asunto de lo que pasó, ¿okay? Pero la diferencia entre el mundo o esos jueces o esos cortes judiciales en el mundo que la iglesia es que se pueden arreglar aquí. Esa es la diferencia. Allá luego los cortes en el mundo, cuando si quieres divorciarte o si una persona se quiere divorciar, el mundo lo va a aceptar fácilmente. Bueno, esto no sé tanto aquí en México, pero en Estados Unidos lo hacen muy fácil. Dime las razones, es por esto, ok, va. Pero aquí en la iglesia se puede arreglar, se puede al no divorciar. No diciendo que si llegan esos casos aquí ante la iglesia, obviamente la iglesia va a decir, ¿sabes qué? Aprobado divorcio. No siempre es así. Otra vez, como digo, dependiendo del caso. Pero aún así, el peor caso que llega siendo adulterio, aún así se puede recuperar ese matrimonio. Se puede. Recuerda que el plan original no era que se hiciera divorcio, sino que Moisés básicamente lo dio por causa de cómo actuaban los israelitas. Pero no era el plan originalmente de Dios de que haya divorcio. Lo cual nos muestra que si hay algún caso tal cual como divorcio, se puede arreglar aquí en la iglesia de una manera que se puede ser bendecido el ser espiritual. Mientras en afuera no lo van a hacer. Es lo menos que ellos quieren hacer. Ellos no se preocupan de cómo va a salir la persona beneficiada después. Hablando en términos espirituales, de ser. Porque es muy dañoso. Y la gente, obviamente, algunos lo toman muy feo y pues ya no pueden recuperar su vida de esa forma. Pero la diferencia aquí en la iglesia es que asuntos así se pueden arreglar. Mientras que están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, se va a poder arreglar. El acto de adulterio es algo que es difícil de perdonar. Pero aún así, Dios nos pone en nosotros a perdonar un pecado así. Es la diferencia. Pues por eso Pablo está dando énfasis en esto. O sea, que ustedes están llevando asuntos muy pequeños que se pueden arreglar fácilmente en la iglesia. O que se pueden arreglar en la iglesia. Pero ustedes prefieren irse a los injustos, que son corruptos y no quieren nada que ver con ustedes, sino lo más seguro que además se quieren deshacer de ustedes y dicen, ¿sabes qué? Ellos ganan, el rico gana, dame dinero, de paz, ya vámonos. No tienen nada de beneficio. Entonces por eso Pablo pelea tanto esto. No lleves a tu hermano en Cristo, no lo demandes. Si son pleitos pequeños, pues déjalos, arregla los asuntos en la iglesia. Pero no vayan al corte para pleitos pequeños. Ahora, otra vez la semana pasada mencioné esto, de que Dios estableció pues, el corte judicial. Él puso gobernadores que gobernaran los países. Y obviamente esos países tienen reglas, pero esos son ya derechos penales. A casos o asuntos que pueden llegar a dañar la sociedad. Entonces, y pueden ver, y si van en línea, ustedes pueden ver la lista aquí en México que se consideran derechos penales. Obviamente, uno de ellos que muchos conocen es la violación, ¿se dice así? Cuando personas llegan a ser violadas. Todo tiene que ver con fornicación, de una manera u otra. Abusos de niños sexualmente,
abusos sexuales en el trabajo, violación. Si ven las primeras listas, muchos tienen que ver con fornicación. Lo cual se hace muy interesante porque si siguen leyendo después, capítulo 6. el capítulo, ¿dónde está? Sí, el capítulo 6. ¿Dónde está? Ok, perdón, el capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Muchas veces esas cosas son derechos penales. Una de las primeras es fornicación. Y se ve en la lista de los derechos penales aquí en México, los primeros siempre son relacionados de un tipo de fornicación. Entonces por eso se hace muy interesante que eso es un derecho penal. De hecho, eso pasaba igual en el Antiguo Testamento. Cuando se cometía adulterio, se tenían que apedrear las personas que lo cometió. Entonces los derechos penales sí lo instituyó Dios. Pero los derechos civiles, cuando ya son asuntos como divorcio, esas son cosas que se pueden arreglar aquí en la iglesia y no hay necesidad de llevarlo ante los injustos. Porque aquí en la iglesia se va a hacer, o se debería de ser, lo que Pablo da el énfasis, debería de ser correctamente, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y se va a arreglar. Los de afuera, los injustos, los jueces que son corruptos, que toman sobornos, ellos no lo van a hacer. Ellos lo van a hacer de una manera conforme a su corazón pecador. Entonces, ese es el énfasis que Pablo quiere dar en esto. Después sigue adelante, el versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por eso digo, me gusta mucho cómo Pablo lo explica, cómo lo está diciendo, cómo lo está tratando, que la gente lo llegue a entender lo que él quiere decir. ¿Okay? Dice, porque ya se ha hecho promesas que nosotros, los cristianos, vamos a juzgar el mundo. Vamos a juzgar o vamos a reinar con Cristo en el futuro. Dice, vamos a ir a Apocalipsis. Me da miedo Apocalipsis porque eso me implica que tengo que expandir muchos de la interpretación. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Ya si digo una herejía, pues me van a ayudar Víctor y el pastor. Bueno, Víctor, porque yo no veo el pastor. Ok, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4 dice... Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Ahora, quise más poner el enfoque en las primeras frases o renglos del versículo 4 y los últimos rangos. Creo que es del versículo 4 igual. ¿Okay? Dice, y vi tronos. Entonces cuando Juan estaba viendo la visión del futuro del reino milenial, él vio tronos. ¿Okay? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Okay? Si quieren leer un poco más atrás, está hablando a los 24 ancianos, los cuales representan la iglesia. ¿Okay? Ellos van a reinar. Y después al final del versículo 4 dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces se nos dice claramente que en el futuro la iglesia va a reinar junto con Cristo en el milenio. Entonces esa es la promesa que vamos a hacer. Entonces los cristianos van a reinar sobre todas las personas durante el milenio. Ahora, yo estaba estudiando un poco más sobre esta palabra de juzgar y encontré un comentarista, no recuerdo, no sé su nombre, porque la comentarista que estaba estudiando tiene varios actores, no solamente un actor. Entonces tiene varios actores y ese comentarista había mencionado que la palabra juzgar viene de la palabra griego que es krino.
Y criino tiene muchos significados. Uno de ellos es condenar, juzgar, etc. Pero una definición se hizo muy raro que dice gobernar. Gobernar o tener autoridad. Entonces, cuál se me hizo muy interesante y es el contexto que está usando Pablo aquí, en ese contexto de autoridad. Dice, ¿no sabes que en el milenio los cristianos van a tener autoridad y gobernar sobre las demás personas? Es lo que quiere decir Pablo. ¿No sabes que vamos a reinar, a tener personas bajo nosotros y nosotros vamos a tener más autoridad que ellos? Y vamos a gobernar sobre ellos. Porque no, muchos dicen, porque el próximo versículo 3, habla de los que vamos a juzgar a los ángeles. Y se hizo un poco complicado entender a qué se refiere con juzgar a los ángeles. Porque ya están condenados. Los ángeles caídos ya están condenados. Entonces, ¿está refiriendo a los ángeles caídos o los ángeles? Los que no han caído. ¿Vamos a juzgarlos en qué? Pues no han hecho nada malo. Entonces me quedé muy confuso. Dije, ¿por qué? ¿A qué se le está refiriendo? Lo cual, otra vez, si usamos la palabra griego que es krino, y vemos la definición de tener autoridad o gobernar, se puede ver con el contexto que estamos hablando en ese sentido de juzgar, tener autoridad sobre las personas. Está hablando de eso. No es que vamos a condenar a los ángeles, sino que vamos a tener autoridad sobre los ángeles. Que la iglesia va a poder gobernar a los ángeles, porque gobernamos con Cristo. Entonces, a eso está refiriendo. Entonces, dice otra vez, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabes que los cristianos van a reinar con Cristo? ¿Van a tener autoridad sobre las otras personas? ¿No sabes que los cristianos van a gobernar las otras personas? Teniendo eso en mente, dice Pablo otra vez, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, si el mundo va a ser bajo ustedes, entonces, ¿se sienten indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si un día en el futuro la iglesia va a tener autoridad sobre los hombres, va a poder gobernar sobre los hombres junto con Cristo, entonces, ¿por qué están llevando pleitos pequeños ante esas personas? Nosotros vamos a tener autoridad sobre ellos. Entonces, ¿por qué estamos llevando asuntos pequeños a ellos? Si un día vamos a tener más autoridad que ellos. Esa es la idea que está dando Pablo. Por eso digo, se hace muy interesante la manera que Pablo quiere dar su punto. Haciendo preguntas retóricas. Entonces es muy interesante la manera que Pablo dice esto. Nosotros vamos a tener autoridad sobre estas personas y tú vas hacia ellos para que te juzguen a ti. Y después sigue otra vez el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Nosotros vamos a tener autoridad sobre los ángeles, lo cual en nuestro tiempo aún los ángeles son superiores que nosotros. Ya cuando tengamos los cuerpos glorificados, igual que Cristo, ya cuando tenemos cuerpos glorificados, ya podemos tener más autoridad sobre los ángeles. O seremos superiores que los ángeles. Pero por mientras no. Pero dice Pablo, y no nada más que vamos a gobernar y tener autoridad sobre los hombres, sino también sobre los ángeles. Y aún así estás dejando o llevando a estos pleitos pequeños ante esas personas. Los ángeles están superiores a los hombres ahorita en este momento. Nosotros vamos a ser superiores que los ángeles un día. ¿Y estás llevando esos pleitos pequeños ante ellos? Más faltaba que digan, ¿no tienen fe? Entonces es muy interesante en la manera que Pablo está diciendo estas cosas a la iglesia de Corinto, lo cual nos muestra que realmente esta iglesia, los hermanos de esta iglesia, eran completamente carnales. Completamente carnales. Por eso tenían tantos problemas. Por eso Pablo tuvo que escribir no solamente una carta, sino que escribió 2 más.
tuvo que escribir 3 cartas a esta iglesia para arreglar asuntos que estaban pasando. Porque estos hermanos estaban completamente obedeciendo su carne, en vez de seguir la voluntad de Dios, en vez de hacer las cosas como Pablo ya les había enseñado qué hacer. Y todo eso tuvo que ver con el hecho de que ellos seguían las costumbres, o ellos querían seguir las costumbres que era en esa ciudad. Todos querían seguir involucrados en esa sociedad. Así tan grande era la influencia que tuvo la ciudad de Corintio, que muchas veces provocaba a los cristianos, y los cristianos muchas veces caían en eso, y que los cristianos querían seguir satisfaciendo ese deseo de su carne. Y por eso lo trajeron dentro de la iglesia. Y como lo trajeron dentro de la iglesia tuvo muchos problemas. Y ese es el peligro. Por eso dice en el capítulo 5, versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. En otras palabras, no dejen que el pecado crezca en ti. Porque si dejas que el pecado crezca en ti, te va a corrompir todo las bendiciones que ya tienes. No van a poder brotar. El fruto del Espíritu Santo no va a poder salir. Porque estás dejando que la vieja naturaleza domine tu cuerpo. Por eso dice otra vez, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Con un pecado pequeño que dejas dominar, ya abre las puertas para que otros pecados dominen tu cuerpo. Y llegas a tener pleitos con los hermanos en la iglesia. Y puede llegar a un peligro tan grave que ya no vas a poder ni hablar con un hermano, tener la confianza de decir, oye, estoy pasando por esto. No te preocupes, vamos a ver qué se puede hacer conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que, mira, es la raíz de tu problema. Y dice que lo podemos hablar de esta manera. Yo estoy aquí para ayudarte a arreglarlo. No tienes que hacerlo solo. Yo estoy aquí. Yo voy a estar aquí contigo. Yo te voy a ayudar. Vamos a orar juntos. Y vamos a ayudar el uno al otro para que podamos arreglar ese asunto contigo. No va a haber esa armonía. Sino que va a haber, ni la vas a querer ver. Ya ves que, no sé si han pasado situaciones cuando están caminando afuera, por ejemplo, y ves un conocido y no se saludan, ¿verdad? Pero el momento que ven que los ojos conectan, la vista se conecta, y ahora decir saludas. O más bien va a pasar que cuando hacen ese contacto de vista, se van a voltear luego y se van a querer ver. Eso no es armonía. Y ese peligro, ese fue el peligro que le estaba pasando en la iglesia, que su orgullo, especialmente a los líderes de esa iglesia, su orgullo ha entrado tanto en ellos que estaban diciendo que yo soy alumno de Pablo. No, yo soy de Apolos. Fíjate en mi enseñanza. Es más que el otro que es alumno de Apolos. No, mi enseñanza, yo soy alumno de Pedro. Y mi enseñanza que él me enseñó a mí es mejor que la de ustedes. Su orgullo comenzaron a crecer. Y eso abrió puertas para que otros pecados salieran. Y había problemas, que ya no había una armonía entre los hermanos. Y como no había armonía entre los hermanos, no podían arreglar asuntos dentro de la iglesia. ¿Cómo se puede hacer? En vez, como no había esa armonía y no podían arreglar los pleitos pequeños dentro de la iglesia local, lo llevaron afuera, donde habían personas, jueces, que estaban juzgando de una manera completamente corruptible y arreglando los asuntos de una manera que obviamente tenían para su propio beneficio y no para las personas que estaban dentro, o las personas que estaban dando los casos, o las personas que estaban demandando. Ese fue el problema. Eso es el problema que está dando aquí Pablo, está mostrando Pablo que es lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. En otras palabras, lo que quiere decir Pablo en estos versículos es que están llevando esos asuntos delante de ellos. Y obviamente los jueces que son injustos, corruptibles, pueden notar fácilmente de que, oye, eso es pequeño. ¿Por qué están llevando este caso delante de nosotros? Eso se puede arreglar en casa. No tiene nada que ver realmente con nosotros. Los jueces sabían eso. Los jueces sabían que no tiene caso que vengan acá. Eso se puede arreglar en sus casas. ¿Por qué me lo traen delante de nosotros? ¿Sabes qué? Gana él. Y pum, se arregló el asunto, se supone. Pero al final siguen más peleados. Pablo está diciendo, así son los jueces. Haciendo esto, llevando estos casos pequeños ante ellos, y ellos están notando qué tan fácil se pueden arreglar, están dejando mal testimonio que la iglesia no tiene sabiduría para poder arreglar el asunto. Se siente feo escucharlo de esa manera, ¿no? Imagínense cómo se sentía la iglesia de Corinto. Imagínense si un juez que está afuera ve nuestra iglesia viendo que son asuntos fáciles que estamos llevando ante ellos, y dice, ¿sabes qué? Gana él. Ya cuando se acaba el caso, los que demandaron se van y está hablando con sus compas, con sus amigos. ¿Tú puedes creer esto? Esas personas llevaron este caso. Y esta es una gran cosa, muy fácil de arreglar. Está dañando el testimonio de la iglesia. Y alguien te dice, oye, y ya con ese chisme entre ellos, sale afuera y sale, y llega ese chisme dentro de la iglesia. A una iglesia, escuchas que a una iglesia que están haciendo cosas así, pues obviamente a nosotros no nos va a gustar. Entonces, esa es la enseñanza que Pablo realmente le estaba dando, o quiso que la iglesia de Corinto entendiera. Ustedes están dañando el testimonio de Cristo, comportándose de esta manera, haciendo divisiones entre ustedes por causa de sabiduría humana, no viendo que nosotros, Pablo, Apolos y Pedro, somos siervos de Cristo, y ustedes actúan como si ya están reinando, pero nosotros no. Nosotros estamos sufriendo, nosotros estamos perseguidos, nos quieren matar. Ojalá que podamos reinar como ustedes. Recuerda que eso vimos en los versículos anteriores. Nosotros nos hubiera gustado reinar como ustedes, pero aún no. Porque ustedes se creen espirituales, tan espirituales, grandes líderes, con mucha enseñanza espiritual, pero han dejado que el pecado entre en ustedes. O han dejado que el pecado crezca dentro de ustedes. Y por causa de eso, el pecado entró a la iglesia. Y no arreglaron el asunto. No es buena nuestra jactancia. Y por causa de eso, ya cada uno de ustedes están demandando el uno al otro por cosas pequeñas que se pueden arreglar dentro de la iglesia. Lo están llevando a los injustos, que un día nosotros vamos a tener autoridad sobre ellos. No solamente a los hombres, sino también a los ángeles. Están dando mal testimonio. No eréis. No eréis. No lo hagan. Dice el versículo 9 al final, ¿no sabías que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eréis. Eráis. Entonces, el mensaje de Pablo en esta carta realmente es algo muy, muy fuerte. Y él vio el problema, el raíz de todo, que están obedeciendo la carne y no le están obedeciendo a Dios. Entonces, aquí lo vamos a dejar para el día de hoy, hermanos. Lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar con el versículo 7 y adelante para la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos dices. Damos gracias a Dios por la manera que muestras el problema que está pasando en esta iglesia. La manera que nos muestras que realmente el problema que esta iglesia tenía era el hecho de que estaban obedeciendo más a su carne en vez de obedecer a ti. Lo cual nos ayuda a nosotros, Padre, a entender que qué pasa si nosotros llegamos a hacer
lo mismo. Si llegamos a obedecer nuestra carne y si obedecemos nuestra carne, los pecados que puedan crecer dentro de nosotros. Te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros, asegurándonos, Padre, que no podemos, que la nueva naturaleza que domine la vieja. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.